Bienvenidos nuevamente a Radio Carecen. Queremos agradecer por acompañarnos el día de hoy en esta conversación titulada Afrolatinidad en el presente, diáspora, identidad y futuro. Y para hablar del tema, tenemos el honor de conversar con Julio César Guiti Guevara, abogado con una maestría en Derecho y actual director en Sustainable Development and Climate Change, también conocido como SUDEC, una firma consultora enfocada en desarrollo sostenible y proyectos de cambio climático en comunidades vulnerables. Bienvenido, Julio. Hola Jonathan, muchísimas gracias, es un placer. No, el placer es nuestro y te agradecemos por dedicarnos tu tiempo y estar dispuesto a compartir con nosotros esta conversación y el tema el día de hoy. Julio, y para comenzar, cuéntanos un poco sobre ti, tu historia migratoria, y cómo llegaste a convertirte en líder dentro de tu comunidad. Bueno, muchísimas gracias de nuevo Jonathan. Igualmente aprovecho en mandarle un efusivo saludo a todo el liderazgo de Carecen por el trabajo que ustedes han estado haciendo a lo largo de todos los años. Ya estamos hablando de casi 40 años, quizá más, trabajando no solo con la comunidad inmigrante, sino también con la comunidad a nivel local en diferentes estados de Estados Unidos. Yo he sido testigo del trabajo que ustedes han hecho en diferentes partes del país, pero sobre todo aquí en el área de Maryland, Washington, D.C. y Virginia. Como inmigrante, primeramente tengo que destacar que soy miembro de una población que está identificada particularmente en Estados Unidos y Centroamérica, y me refiero a la población garífuna. Y bueno, nací en la ciudad de La Ceiba, Honduras, y me hice abogado a una temprana edad. A los 22, 23 años yo ya estaba disputando casos en las cortes, no solo las cortes de primera instancia, sino cortes de apelaciones, y tuve la fortuna de a esa edad poder también llevar casos hasta la Corte Suprema de Justicia, y en gran medida eso se debe a la posibilidad también de tener mentores que me ayudaron a navegar esos espacios. Nazco en La Ceiba, crezco en La Ceiba, llego a una ciudad que se llama Tegucigalpa, que es la capital de Honduras. En Tegucigalpa tuve la fortuna de estudiar Derecho y también tener esa exposición a temas vinculados con las comunidades nuestras en la costa atlántica de Honduras. De la Ceiba a Tegucigalpa estamos hablando de una trayectoria de aproximadamente 8 horas en bus. Y es importante destacar que mi familia materna viene de una zona mucho más remota que se conoce como el departamento de Gracias a Dios. Mi mamá, María Irma Guevara, viene de la comunidad garífuna de La Playa. Son comunidades o poblaciones ubicadas en la Mosquitia hondureña y donde el acceso es muy limitado. Entonces, tuve la fortuna de nacer en La Ceiba, una ciudad que se desarrolló con la influencia de la Standard Fruit Company y la United Fruit Company durante a principios de 1902, 1903, durante esa época. Entonces, tengo esa influencia de las corporaciones muy acentuada, pero también tengo esa influencia caribeña en virtud de que gran parte de la economía de la costa, no solo de Honduras, sino de la costa atlántica, de toda la región centroamericana y quizás latinoamericana, depende en gran medida de la pesca. Entonces, en mi familia tengo una cantidad de influencia del mar. Mi casa está aproximadamente a 7 cuadras del mar. Mis abuelos eran pescadores, mis tíos eran pescadores, entonces de ahí la influencia en el trabajo que hacemos alrededor de temas como cambio climático, particularmente adaptación a cambio climático, que tiene mucho que ver con los procesos de reconstrucción, recuperación y alivio después de un desastre natural, entre otros temas. Pero llegó a Washington, D.C. en el año 2002. Originalmente había venido en el año 99 a una de las organizaciones multilaterales, a un programa de desarrollo y liderazgo juvenil, y es ahí donde comienzo yo, digamos, mi carrera en el tema de desarrollo, obviamente utilizando esos conocimientos técnicos y habilidades que uno tiene ya cuando se ha convertido en abogado. Entonces,
digamos que desde el 99 y después del 2002 he estado en el área de Washington, D.C., Maryland y Virginia, casi de manera continua e ininterrumpida. Y hoy en día, con orgullo, absorbo o reconozco esa identidad garífuna, esa identidad costera, esa identidad hondureña, pero también esa identidad americana, porque creo que gran parte de mi formación se debe a, a la exposición a los diferentes escenarios que en Estados Unidos personas como tú y como yo podemos, podemos accesar. Entonces, al llegar a Washington, D.C., tuve la fortuna de conectar con la comunidad salvadoreña, porque la mayor parte de los que viven en Washington son del Salvador. Sí, tienes razón. Pude conectar con la comunidad mexicana, una comunidad que ya conocía, porque muchos de nosotros que nos criamos con nuestras abuelas, tiene la influencia de esas novelas mexicanas. Entonces yo vengo de esa identidad, una influencia caribeña en virtud de que la comunidad garífuna viene de una isla de San Vicente, ubicada en el Caribe, particularmente al norte de Venezuela, pero también una comunidad que tuvo mucha influencia jamaiquina, entre otras islas. Y bueno, es así como también tenemos esa exposición a organismos multilaterales como el Banco Mundial, donde hay más de 180 países identificados. También soy el resultado de esa conjugación del trabajo con poblaciones asiáticas, poblaciones africanas, poblaciones latinas y obviamente poblaciones europeas y norteamericanas, particularmente cuando nos referimos a Canadá y Estados Unidos. La transición nunca es fácil, nunca es fácil porque primeramente uno como inmigrante deja toda una eh, identidad propia en su país, deja los amigos, deja la familia y esa transición cuando uno llega a Estados Unidos, el primer choque es cultural y ahí también estamos hablando de la lengua. Es un proceso el poder integrarse y cuando uno aprende de una cultura, uno no puede aprender de la lengua literal porque hay muchos modismos y regionalismos que también hay que absorber para poder conectar con la población. Pero yo, bueno, tenemos la fortuna de que soy miembro, como miembro de esta comunidad garífuna también en Nueva York, particularmente en Brooklyn, en el Bronx, tenemos una población garífuna muy acentuada que se ha estado construyendo a lo largo de los últimos 100 años. Y en Washington, D.C., diríamos que El Salvador es la primera comunidad, México la segunda. Tenemos también una fuerte influencia guatemalteca, que es el segundo grupo de los latinos que vamos a encontrar en el área del DMV. Y el tercero, perdón, después de El Salvador y México sería Guatemala. El cuarto, la cuarta comunidad, creo que no podemos dejar pasar desapercibida la influencia puertorriqueña, que es muy acentuada, y la influencia dominicana. Y estamos hablando ya con la comunidad local, ¿verdad? La comunidad es una comunidad que no es tan volátil como la que a veces encontramos en las organizaciones internacionales, donde hay una cantidad de colombianos muy acentuada ya en las organizaciones internacionales. Obviamente vamos a encontrar argentinos y países como Chile, Perú y Ecuador tienen una presencia muy fuerte de esas otras comunidades que no hemos mencionado. Tuve la fortuna de tener esa interacción con la comunidad local, pero también con la comunidad de las organizaciones internacionales. Y esto también nos obliga a reinventarnos casi de manera continua para poder conectar con los diferentes segmentos de la población y poder tener acceso de repente a la universidad cuando estás aplicando a la universidad o cuando estás aprendiendo una lengua. Es difícil no, no hablar con los latinos que ya pasaron por ese proceso, ¿verdad? Sí, Igualmente, cuando uno trata de obtener algún beneficio migratorio, hacer una consulta migratoria, ¿cómo podríamos avanzar sin tener organizaciones como Carecen para poder regularizar nuestro estatus migratorio?
o las clínicas del pueblo, en el caso de los temas de salud, o el Latin American Youth Center, que también forma parte de esa secuencia de organizaciones como también Mary Center. Todos ustedes forman parte de un conglomerado que muchas veces no es reconocido como se lo merecen, a pesar de esa contribución que hacen no solo a la comunidad local latina, pero también a la ciudad en sí. Y por eso creo que para mí sería como muy, muy difícil decir que esa cuesta no fue no fue hacia arriba, porque es un proceso muy, hasta cierto punto doloroso, pero también lleno de mucha satisfacción, porque al final te das cuenta de que sos parte de una ensalada y esa ensalada tiene tantos sabores que cuando sos caribeño y los mezclas con coco, te dan un sabor único. Y mira, Julio, mencionabas identidad y también comunidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de afrolatinidad, a veces yo veo que el término significa cosas distintas para distintas personas. Entonces, ¿cómo tú defines afrolatino? Sí, bueno, el término afrolatino es un término relativamente nuevo, mucho más nuevo que el término latino. Y si antes de contestarte la pregunta sobre el término afrolatino, creo que vale la pena reconocer que el término latino también se incorpora oficialmente en los documentos del gobierno de Estados Unidos allá por 1970. Y ese fue el resultado de las luchas que tuvieron personas como Martin Luther King y el reverendo Jesse Jackson, que en paz descanse. Recordemos que ellos fueron protagonistas en un movimiento por los derechos civiles que desembocó también en que personas como César Chávez garantizaran de que el gobierno de Estados Unidos incorporara el término latino en 1970. De 1970 hasta ahora, la población latina en Estados Unidos constituye casi el 20%, 19 a 20%. En otras palabras, podríamos decir que uno de cada cinco latinos, de cada cinco americanos es latino en Estados Unidos. Ahora, el término afrolatino cobra mucho más vigencia allá por el año 2001, 2002, cuando se incrementa la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia. Recordemos de que hay una secuencia de actividades programáticas que requieren mayor atención a los afrocolombianos. Y es así como el Congreso de los Estados Unidos, por ejemplo, en el año, por ahí del año 2004 al 2008, estuvo produciendo un reporte conocido como Afrolatinos en América Latina para consideraciones de políticas públicas en Estados Unidos. El término en inglés es Afro-Latinos in Latin America and Considerations for U.S. Policy. Si revisamos ese informe del año 2000, la última versión fue de noviembre del 2008, incorporó una secuencia de información descriptiva de dónde están los negros, y aquí nos estamos refiriendo a afrodescendientes, en la región del Caribe y en la región de la América Latina continental. Y es ahí donde comienzan también a utilizarse los datos estadísticos que confirman que los afrodescendientes son o somos una tercera parte de la población del continente. En ese informe, en aquel momento se hablaba de aproximadamente 540 millones de personas en América Latina y por lo menos 150 millones fueron identificados como negros, y aquí en Estados Unidos se les conocía como afrolatinos, como una forma de unificar un segmento de la población con características diferentes ubicadas predominantemente en la América Latina continental, pero tampoco se excluyó el Caribe. Y esa cifra de 150 millones en aquel entonces, ya hoy se estima ha superado los 200 millones de afrodescendientes solo en América Latina y el Caribe. Pero también es importante destacar, Jonathan, que el término afrolatino ha evolucionado. En aquel entonces se refería predominantemente a los afrodescendientes que hablan español y portugués que vivían en Estados Unidos. Y ese es desde una perspectiva de los que vivimos en Estados Unidos. Ahora, si hablamos de la
población afrolatina desde la perspectiva de alguien que vive en América Latina, no existe una infraestructura educativa en Brasil, por ejemplo, para que el afrobrasileño se autoidentifique como afrolatino. No sé si me explico. Ese fue un término utilizado predominantemente en Estados Unidos y igualmente podría decirse con un segmento de la población garífuna, que muchos garífunas, si les preguntas si sos afrolatino, te van a decir, no, yo soy garífuna. Pero es porque no existe una infraestructura de educación para decirle a las personas o que eduquen a las personas sobre cómo autoidentificarse de manera que pueda ser mucho más inclusiva. Ese término ha evolucionado. Lo mismo con países como Haití y como Guyana, por ejemplo. En Haití tenés un país en donde se habla francés y Guyana tenés un país que está en la América Latina continental, pero se habla predominantemente inglés y responden a una infraestructura de gobernanza regional más vinculada con el CARICOM o con el Caribe. Entonces, de ahí que hoy en día el término afrolatino, por lo menos aquí en Estados Unidos, desde el punto de vista de la colección de datos y la emisión de informes o reportes, se trata de incluir a todas estas comunidades basado fundamentalmente en el espíritu de unificar y no dividir. Entonces, yo creo que vale la pena también cerrar diciéndote que en la región del continente existen muchas iniciativas, sobre todo que se están tratando de avanzar con los gobiernos y las organizaciones multilaterales para que ayuden a construir la información cuantificable que unifica a la población. En ese sentido, los proyectos regionales que incluyen a todos los afrodescendientes de habla hispana o afrolatinos, diríamos, ¿verdad? Desde una perspectiva de Estados Unidos, en países como el Chocó biográfico en Colombia, todos los que viven en Colón, en Panamá, en Limón, en Costa Rica, en, digamos, Orinoco o Corn Island, en Nicaragua, y todas las comunidades garífunas en Honduras, Guatemala y Belice, sin dejar desapercibida la población raizal, sin dejar desapercibida la población creole y de repente otras comunidades como los misquitos que también tienen esas características afrodescendientes. Yo creo que el espíritu al final del día es unificar a estas poblaciones y crear una infraestructura de programas de salud, educación, empleo y oportunidades económicas que los tome a todos en cuenta, en virtud de que la infraestructura tradicional de los gobiernos los ha mantenido, se ha distanciado de estas comunidades más que de tenerlas cerca. ¿Cómo se ve la población afrolatina en términos de tamaño, nivel educativo, situación económica, tanto, digamos, aquí en el área local, ¿no? Que es el DMV, como a nivel nacional? En nuestras poblaciones es la educación la que nos ha permitido avanzar. Como venimos de comunidades o poblaciones subrepresentadas con asignación de bajos recursos, no solo de las organizaciones multilaterales, sino también de los gobiernos, la educación es la única forma de poder avanzar desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Llegas a Estados Unidos con esa mentalidad. Si nos tocara, por ejemplo, mencionar a los haitianos cuando llegan a Estados Unidos, por ejemplo, hablan 3 idiomas, porque muchos de ellos no solo hablan francés, tienen que pasar el filtro de República Dominicana y aprender a hablar español, y después llegan a Estados Unidos y tienen que aprender a hablar inglés, y esta es una población que en menos de 5 o 7 años se integra casi de manera completa y logra avanzar significativamente. Entonces, los afrolatinos de la región que vienen de Guyana, por ejemplo, si habláramos de la población de Guyana en Sudamérica como afrolatina, tienen alguna facilidad de que ya hablan inglés. Algunos garífunas que vienen de Honduras y Centroamérica también ya tienen algunos principios de inglés, porque recordemos que en Belice y en la isla de Roatán, Guanaja y Utila en Honduras, si bien el país habla español, en estas islas la lengua que predomina es el inglés. Eso también te permite, al llegar a Estados Unidos, integrarte de una manera que poblaciones
que vienen de otros segmentos que no tienen esa posibilidad, podrían hacerlo. En el caso de los afrolatinos que vienen de México también, en virtud de que México es como un preámbulo, por ser de Norteamérica, la exposición a la infraestructura de desarrollo americano y la infraestructura de educación es mucho más próxima que el resto de los afrolatinos que vienen de la región. Y bueno, podríamos continuar diciendo lo mismo sobre los afrocolombianos, los afro brasileños, afroecuatorianos. Si uno no tiene esas dos cosas, educación o dinero, es mucho más difícil llegar a Estados Unidos. Y entonces ya cuando nos posesionamos acá, se nos hace mucho más fácil navegar el sistema sin dejar desapercibido que como somos fenotípicamente negros, también tenemos el mismo desafío de los africanos que viven en Estados Unidos o los afroamericanos que viven en Estados Unidos y muchas veces representantes de los o miembros de los países caribeños que viven en Estados Unidos. ¿Cómo crees que están las comunidades afrolatinas manteniendo su cultura, sus luchas políticas y sus redes de apoyo dentro de los Estados Unidos? Bueno, yo creo que la transición digital nos ha acercado mucho más de lo que habíamos anticipado. Creo que hoy en día hay redes o coaliciones de afrolatinos en, en casi todas las industrias que tú te puedas imaginar. Y también la, 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 algunos desafíos desde el punto de vista migratorio, desde el punto de vista de las oportunidades económicas o desde el punto de vista de la educación, es a través de estas redes que hemos logrado superarlas. Yo creo que en Estados Unidos los afrolatinos, sobre todo en el Bronx, en donde tenés una población de dominicanos, que la gran mayoría son afrolatinos, muy significativa, viviendo con aproximadamente 300,000 garífunas también en el Bronx, viviendo con otra cantidad de puertorriqueños, muchos de ellos afrolatinos también en el Bronx. Eso nos ha permitido, siempre reconociendo nuestras diferencias geográficas, identificar muchas cosas en común desde el punto de vista cultural, por ejemplo. El casabe lo vas a encontrar en casi todo el Caribe. La música, la conexión con el mar, la industria del turismo, la industria de los restaurantes, todo el tema de la gastronomía, todas esas cosas nos unen más que dividirnos. Y creo que en Estados Unidos también reconozcamos de que la institucionalidad, no de la manera que quisiéramos, pero lo han estado haciendo paulatinamente, han estado reconociendo a la población latina. Hoy en día, en el censo de los Estados Unidos, ya hay un código específico para garantizar de que el que se autoidentifique como afrolatino sea contabilizado. Si bien existe el riesgo que todavía quede en la categoría de otros, ese riesgo se está minimizando. De la misma forma, cuando se incorporó el término latino en el primer censo, creo que en 1970 la población latina solo era el 3%. Hoy en día somos el 20%. Y de la misma forma, los afrolatinos hemos también unificado esfuerzos con otros segmentos de la población afrodescendiente. Y por eso a veces cuando no escuches el término afrolatino, si quieres ser mucho más inclusivo, puedes utilizar el término afrodescendiente, porque el término afrodescendiente incluye a los afroamericanos, a los africanos, a los caribeños y a cualquier otro segmento de la población cuyos ancestros vengan de África. Y ese se ha venido a convertir en otro elemento unificador de nuestras poblaciones que nos fortalece, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido la población afrolatina también está sirviendo como un puente entre la población afrodescendiente o la población de descendencia africana y la comunidad latina, porque imaginémonos que con la comunidad latina y la comunidad afroamericana en Estados Unidos ya estaríamos hablando de un 35 por 40% de la población. Ya con eso nosotros estamos lo suficientemente equipados para hacer las transformaciones políticas, económicas y sociales que necesitamos en este país. Y para que eso ocurra es una cuestión de tiempo.
porque ya personas como tú y como yo estamos estimulando estos disruptores que nos van a unir y nos van a llevar a otros, a mejores estadios de desarrollo. Y en eso tienes razón, como dices, cuestión de tiempo y también cuestión de lucha. Nos hablabas, ¿no? Un poco de historia y debido al incremento en porcentaje también en nuestra comunidad acá, vemos que actualmente estamos como siendo perseguidos en cierta manera, ¿no? Porque siento que hay como un miedo de que esta población, como dices tú, con el tiempo se duplique y se incremente también. Digamos, involucrando al ICE, que es lo que estamos ahorita viendo que persigue nuestra comunidad latina y afrolatina. ¿Cómo crees que interactúa la comunidad afrolatina con agencias como ICE? ¿Existe la percepción de que tal vez pueden ser señalados de manera distinta? Bueno, yo creo que es importante entender esta pregunta considerando dos premisas. La primera es que el 70% de la población latina, incluyendo afrolatina, 70% más, somos personas residentes o ciudadanos americanos, ¿verdad? Y aquí estamos hablando no solo de la primera generación de inmigrantes, sino también los hijos y los nietos. Y ya somos un 70%. No quiero decir que ese 70% es inmune o es intocable, pero que tenemos un nivel de conocimiento mucho más profundo que nos permiten apoyar a ese otro segmento de la población, digamos ese 30%, que de alguna forma está siendo negativamente afectada. La segunda premisa tiene que ver con el hecho de que los afrolatinos somos fenotípicamente negros y si hay una acción específica orientada a impactar negativamente a la comunidad africana, digamos, como el caso de Nueva York, hemos visto algunos casos muy específicos. Y si sos garífuna, te fuiste en el paquete, no sé si me explico. Y en ese sentido no podemos decir que estamos inmunes a ese tipo de riesgos. Es importante también reconocer que muchos de los afrolatinos tenemos ya una infraestructura de redes que nos permiten ser quizá un poco más resilientes e innovadores, precisamente por el elemento educativo que tú mencionabas, pero también por el hecho de que tenemos muchas prácticas culturales que, que nos permiten no solo subsistir, sino también avanzar en una dimensión más de la comunidad. Yo soy miembro, por ejemplo, de la comunidad garífuna. Los garífunas en el Bronx que no tienen acceso al sistema bancario y algunos que tienen acceso al sistema bancario pero no quieren ser víctimas de esas prácticas depredadoras de la infraestructura bancaria, en donde por abrir una cuenta te cobran un cargo y después te están deduciendo mensualmente. Ese valor agregado con el paso del tiempo se convierte en millones. Los garífunas practican lo que se conoce como sociedad, en donde un conglomerado, digamos, de 50 personas acuerda contribuir $50 semanales y cada semana la cantidad agregada se va a una persona. Y eso nos permite de alguna forma crear una infraestructura de financiamiento, pero una infraestructura económica muy aislada del sistema tradicional, por ejemplo. Y yo creo que y esas son las cosas que nos vuelven aún más resilientes. Cuando alguien cocina en nuestras poblaciones, cocina para la semana. No sé si me explico. Y eso no solo es con los garífunas o los afrolatinos. Una gran cantidad de la población latina cocina para la semana y cualquiera que entra a la casa se mete a la cocina y se sirve. Yo creo que esa es una práctica cultural que nos ha vuelto mucho más resilientes. Y yo creo que lo de ICE nos impacta negativamente, pero también es una cuestión insostenible. Va a ser una cuestión de tiempo para que los tomadores de decisión se den cuenta que va en detrimento no solo de la sociedad en general, sino del gobierno y las infraestructuras de financiamiento. Porque también recordemos que en este país muchas de las decisiones no se toman por una cuestión de humanidad, sino también porque afecta el comercio. Y de ahí la capacidad de nosotros como líderes de poder demostrar y cuantificar cómo el comercio
está siendo afectado basado en estas prácticas irregulares e ilegales en muchos casos. Y para ir cerrando nuestra entrevista el día de hoy, Julio, sé que este tema de la afrolatinidad es algo muy amplio y con mucha historia. ¿Qué nos puedes recomendar después de esta conversación para que así, digamos, podamos seguir aprendiendo más del tema? Muchas gracias por esa pregunta, Jonathan. Sí, es importante cuando se trata de trabajar con la comunidad afrolatina, entender de que es una comunidad que trata de unir a la población y no necesariamente fragmentarla, que es a veces la percepción que se encuentra en algunas organizaciones latinas tradicionales. Nosotros estamos aquí para abonarle a los procesos. Lo segundo, es importante reconocer que internacionalmente la agenda afrolatina ha estado fuertemente influenciada por tres elementos. El primero es el del reconocimiento, número uno el de la justicia y el otro es el del desarrollo. Y en el tema de reconocimiento, los censos son importantes. La incorporación de la agenda afrodescendiente latina en la parte programática de las instituciones es importante, y también la parte que tiene que ver con la asignación de recursos financieros que atienda a este segmento de la población es importante. En el tema de la justicia, creo que nos solidarizamos con los encarcelamientos masivos que existen en la comunidad afrodescendiente y en la comunidad negra, particularmente en Estados Unidos, pero al mismo tiempo hablar de justicia para nosotros representa crear iniciativas que mitiguen el impacto negativo del despojo de las tierras colectivas e individuales que tenemos los afrodescendientes en toda América Latina. Ya llámese los quilombos en Brasil, o los afrocolombianos con la ley 70, o los garífunas con los territorios colectivos en Nicaragua, Guatemala, Honduras, Belice, que de alguna forma las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han reconocido esos derechos colectivos, pero también han deducido responsabilidad de los gobiernos al no proteger o no crear la infraestructura, no solo de salud, educación y empleo, sino también de seguridad para proteger a estas poblaciones. Y es importante también, dentro del tema de desarrollo, la importancia de darle más protagonismo a los gobiernos territoriales, a las municipalidades y los gobiernos subnacionales. Creemos que ese trabajo minúsculo o ese trabajo de cirujano es importante para poder reducir los índices de desigualdad y desarrollo. Creo que a través de estos aspectos es como mejor podemos apoyar a la comunidad afrolatina en general. En Estados Unidos, y estamos invitando a las organizaciones multilaterales que están predominantemente en Washington, D.C., que incorporen en sus informes anuales los temas que tienen que ver con la comunidad, la población afrolatina o afrodescendiente en la región. Se está tratando de buscar que las negociaciones con los países incorporen la identificación de proyectos en el área de salud, educación, infraestructura, en el sector energético, transporte y comunicación, tú lo llames. Yo creo que es importante que cada organización multilateral tenga una estrategia específica para abordar los temas relacionados con ese segmento de la población. Solo en Centroamérica estamos hablando de, y si incorporáramos San Andrés, estamos hablando de casi 1,500 kilómetros de playa, poblaciones que conjuntamente superan los 4 o 5 millones de habitantes. Si tuviéramos un proyecto regional en Centroamérica que abordara los temas relacionados con estas poblaciones, estaríamos mejor equipados para mitigar el impacto o los procesos de reconstrucción, recuperación y alivio después de un desastre natural. Tendríamos una infraestructura turística, pero algo que es muy importante, podríamos también resolver los problemas energéticos a través de la energía eólica o los paneles solares en toda una región que ha sido completamente olvidada. El Producto Interno Bruto a veces, o en el mayor de los casos, no nos dice, no nos mide los índices de desigualdad y de pobreza, solo nos dice las cantidades agregadas que han ido a un país o a una región específica. Y eso de alguna forma tiene que cambiar porque tenemos
podemos aprovechar toda esta infraestructura de la inteligencia artificial o la transición digital en términos mucho más generales para crear programas específicos para apoyar este segmento de la población. Finalmente, mencionar que se van a continuar utilizando las plataformas de las reuniones y las convenciones internacionales para traerle visibilidad al tema afrolatino o al tema de los afrodescendientes. Estamos hablando de algunos eventos internacionales a nivel de las Naciones Unidas o a nivel regional, organizadas por algunos foros o algunos bancos multilaterales subregionales, pero también a nivel de Estados Unidos. Vamos a continuar trabajando con el Congressional Hispanic Caucus, con los aproximadamente 40 y pico de congresistas latinos para la creación de políticas públicas y documentar mejor la necesidad de trabajar con la comunidad afrolatina. Y vamos a trabajar con el Congressional Black Caucus, con aquellos congresistas que han sido aliados de nuestra agenda, Gregory Meeks, Joaquín Castro, estamos hablando del congresista Richie Torres y obviamente el chair del Congressional Hispanic Caucus, el representante Adriano Espaillat. Tenemos la fortuna que tenemos dos afrolatinos jugando un liderazgo importante, el congresista Adriano Espaillat y el congresista Richie Torres. Ambos son afrolatinos y están en una posición de liderazgo que podrían tener un impacto significativo en la comunidad, en nuestras comunidades en los próximos años. Gracias, Jonathan. No, Julio, gracias a ti por compartir con nosotros en este episodio. Y sé que a nuestra audiencia se va a informar y va a aprender mucho acerca de lo que nos has compartido el día de hoy. Muchísimas gracias, Jonathan. Feliz Black History Month o Día de la Historia Afrodescendiente o Negra en Estados Unidos. Y un saludo efusivo a todo el equipo de Carecen y los beneficiarios también de Carecen. Y vamos a estar en sintonía. Bueno, así será. Será hasta la próxima. Empodérate, infórmate, juntos lucharemos, nos cuidaremos, pueblo migrante. Hola a todos. Hoy en nuestro segmento de inmigración en Radio Carecen vamos a hablar sobre un tema que está sacudiendo a nuestra comunidad en todo Estados Unidos. El ambicioso plan del gobierno federal para expandir los centros de detención de ICE mediante la transformación de almacenes industriales y la fuerte respuesta legal que esto ha generado. En las últimas 3 semanas se han revelado documentos internos del Departamento de Seguridad Nacional que confirman una estrategia agresiva, la creación de una red de megacentros de detención. El plan incluye la compra de adaptación de almacenes comerciales en más de 20 ciudades del país, con el objetivo de habilitar más de 90,000 camas para custodia migratoria. Las ciudades en estos estados como Georgia, Texas, Pensilvania, ya han sido identificadas como una sede de estos centros que podrían albergar hasta 10,000 personas cada uno. Maryland se ha convertido en el epicentro de la resistencia contra este plan. Apenas este 23 de febrero, el fiscal general de Maryland presentó una demanda federal para detener la conversión de un almacén en el condado de Washington. El estado argumenta que el gobierno federal compró estas propiedades por más de $100 millones en secreto, sin realizar los estudios ambientales obligatorios ni consultar a la comunidad local. Pero quizás lo más alarmante entre las noticias de hoy es una nueva política emitida el 18 de febrero por DHS. Esta medida establece que los refugiados que llevan un año en el país y aún no han solicitado su residencia permanente podrían ser sujetos a un arresto y detención para reevaluación de su caso. Aunque un juez federal de Minnesota ha puesto una pausa temporal a estas detenciones, la incertidumbre para miles de familias que llegaron legalmente como refugiados es altísima. En Radio Carecen seguiremos monitoreando minuto a minuto estas decisiones judiciales. Recuerden, estar informados es nuestra mejor defensa. Seguiremos compartiendo recursos como conocer sus derechos frente a estas nuevas políticas. Mantente en sintonía.
Yo soy del